Hola amigos, hoy venimos con un tema muy interesante. El tema de hoy es gráficos estadísticos con JSP. La creación de gráficos estadísticos que se vean de forma elegante pueden ser un dolor de cabeza en algunas oportunidades. A veces como que los diseñadores web o programadores utilizan imágenes para mostrar los datos utilizando Photoshop o otros programas, con lo cual puede tardar mucho más del tiempo estimado. Lo bueno es que hay muchas librerías gratuitas de JavaScript disponibles en línea para que los diseñadores web o programadores puedan utilizar para mostrar datos rápidamente. Para comenzar, lo que necesitamos es la librería char.js. El enlace de descarga lo dejo en la descripción del video, o también lo puedes descargar de su propia página, que está en la pantalla, de su página oficial. El enlace, su página web, también lo dejaré en la descripción del video. Como podemos apreciar, en la página web nos da toda la información necesaria para poder crear y configurar los gráficos. Nos ofrece también distintos tipos de gráficos, como por ejemplo gráfico de línea, que nos da introducción a la página, que nos dice: un gráfico de líneas es una manera de trazar puntos de datos de una línea. A menudo se utiliza para mostrar datos de tendencias o la comparación de datos. Como otro ejemplo también nos da en la página son gráficos de barras, que nos dice en la introducción: es un gráfico de barras es una forma de mostrar los datos como barras, o a veces se usa de mostrar datos de tendencias y la comparación de datos de varios conjuntos de lado a lado. Otro ejemplo también nos da gráfico radial, que nos dice en la introducción: es un gráfico de radar es una forma de mostrar múltiples puntos de datos y la variación entre ellos. A menudo se utiliza en la comparación de los puntos de dos o más conjuntos de datos diferentes. También pie muñuelo. Gráficos. En introducción nos dice que los gráficos circulares, donuts, o probablemente los gráficos más utilizados, que se dividen en segmentos de arco de cada segmento y se muestra un valor proporcional de cada datos. Otro ejemplo son gráficos burbujas. En la introducción nos dice que son burbujas que se utilizan para mostrar tres dimensiones de datos al mismo tiempo. La ubicación de burbujas se determina por los datos primeras dimensiones y los ejes horizontales y verticales correspondientes. La tercera dimensión se representa por tamaño de las burbujas individuales. Bueno, otro de los requerimientos que necesitamos para poder resolver problemas, tenemos que tener conocimientos básicos en JavaScript con jQuery. Además, también tenemos que tener conocimientos básicos en JSON, que significa JavaScript Object Notation. Bueno, continuamos con la resolución de algunos ejercicios. El ejercicio nos dice realizar gráficos estadísticos utilizando una vista en la base de datos Eureka Van, donde crearemos un formulario en una aplicación web que nos permite ingresar el código de cuenta y así nos permita consultar la cantidad de movimientos por cada cuenta y además visualizar el tipo de movimiento que se realizó en esta. Bueno, en primer lugar vamos a proceder en crear la vista en el SQL Abrimos el SQL abrimos la base de datos Eureka Van, la cual vamos a necesitar para este caso. En View es donde crearemos la vista. Entonces, ¿con qué tablas contamos? Con todas estas tablas que ven aquí. Entonces, vamos a realizar una nueva vista. Para esto debemos ir aquí a este símbolo, a este icono pequeño que es más, y darle en New Query Builder. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Arrastrar las tablas que vamos a necesitar para poder crear la vista. Como estas tablas están algunas relacionadas, entonces tenemos que jalar al lado derecho, aquí al espacio vacío, las tablas que vamos a necesitar. Entonces, vamos a necesitar la tabla cuenta, vamos a necesitar la tabla movimiento y también vamos a necesitar la tabla tipo de movimiento. Entonces, si verificamos aquí en la tabla cuenta,
vamos a tener todos sus campos, en el cual están el código de cuenta, la moneda, el sucursal, el empleado de cuenta, todos estos son códigos. Y también vamos a encontrar en la tabla movimiento el móvil número, móvil fecha, empleado código, tipo de código, móvil importe, etcétera. Igual aquí en tipo de movimiento vamos a encontrar el código del tipo de movimiento, la descripción del tipo, la acción del tipo y el tipo estado. Bueno, para esta vista debemos indicar cuál es su relación para que pueda generar la vista. Entonces, primero, vamos a decir qué campos están relacionados. Por ejemplo, aquí encontramos el código de cuenta y aquí también. Entonces arrastramos y soltamos. Igual para movimiento y tipo de movimiento. Aquí encontramos char tipo código y aquí también encontramos char tipo código. Entonces arrastramos y soltamos. Entonces aquí en esta parte de abajo, al darle doble clic a alguno de estos campos, nos va a aparecer aquí abajo, en el cual será uno de los campos, pero ya no de las tablas, sino de la vista que vamos a crear. Entonces, ¿qué campos queremos que se visualicen en la vista? Entonces yo digo, en la vista visualizaremos los siguientes campos. Vamos a ver el tipo de descripción que se encuentra en la tabla tipo de movimiento y también visualizaremos el código de cuenta que se encuentra en la tabla cuenta. Bueno, solo necesitamos de estos dos campos para poder generar nuestra vista y visualizar lo que necesitamos para este ejercicio. Entonces, lo que tenemos que hacer es aquí en este icono de unos lentes con un más que nos dice crear la vista usando el current query. Entonces le damos clic y nos pedirá ingresar el nombre de la vista. En este caso nuestra vista se llamará de movimientos. Creamos la vista y se nos generará automáticamente la vista, en el cual para que se nos cree tenemos que ejecutarlo. Entonces seleccionamos todo lo que se nos genera automáticamente y lo ejecutamos. Entonces al ejecutar nos dice un suceso, 0 errores. Muy bien, entonces eso significa que ya se nos creó la vista correctamente. Ahora, como aquí vemos, está de movimientos. Ahora vamos a ver qué nos muestra esa vista para poder comprobar que se nos haya generado correctamente. Entonces, para poder comprobar que nos haya generado correctamente la vista, damos clic derecho y ver vista. Y muy bien, aquí tenemos el tipo de movimientos que se ha realizado y la cuenta que ha realizado este movimiento. Bien, una vez ya terminado el desarrollo de nuestra vista para trabajar nuestra aplicación de gráficos estadísticos, vamos a pasar ahora a ver cómo nosotros tenemos que realizar las partes o cómo debemos programar correctamente para que funcione nuestra aplicación en sí. Para ello me voy a apoyar con la documentación, en este caso de la misma página oficial de la librería con la cual estamos trabajando, que es char.javascript. Eh, Hay que recalcar de nuevo que esta librería se apoya también en otra librería, que es la librería de jQuery. Entonces, prácticamente todo el código que está utilizando está basado en jQuery y otras cosas más que vamos a ver más adelante. Entonces, primero cuando nosotros ponemos la documentación en la parte de instalación de nuestra librería, nos está mostrando los pasos que nosotros podemos hacer. Existen dos librerías, o bueno, dos archivos script que se incluyen dentro de esta librería. O bien podemos utilizar la que es la min, o sea, la versión donde está más comprimido el código. O bien podemos utilizar la versión del bundle, donde tenemos un poco a mayor extenso el código y con algunas cosas más. La forma de nosotros poder realizar primero el vínculo entre la librería y nuestra aplicación lo vamos a ver en este momento. Entramos entonces a nuestro proyecto y lo que nosotros hemos hecho es dentro de nuestra aplicación que estamos desarrollando hemos creado una carpeta llamada dist. Dentro de esta carpeta llamada dist tenemos todo lo necesario para poder trabajar con la librería char.javascript. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir ya nuestro JCP, en este caso lo tengo en esta parte, en este archivo gráficos.jcp.
Si nosotros ejecutamos este archivo, vamos a ver que tenemos aquí la aplicación. Y en este caso lo voy a poner vinculado al otro. Aquí nosotros podemos ver que tenemos ya en ejecución nuestra aplicación de gráficos.jcp. Para este primer ejemplo que voy a mostrar, hemos hecho un gráfico de barras que te muestra una cierta cantidad de información de los movimientos que se realizan. Y esto lo hacemos en base a la vista. Si yo ingreso un código, por ejemplo, un código, el número de cuenta de alguna de los empleados, ponemos a enviar y nos muestra el gráfico estadístico. Primero nos está mostrando los depósitos, nos muestra después el retiro, el ITF y por último la apertura de cuenta. Todos estos datos los saca automáticamente de la base de datos, bueno, en este caso de nuestra vista que hemos realizado, y mediante unas consultas a esa vista estamos logrando obtener este resultado. Ahora lo vamos a ver a detalle. Otra cosa más que hay que ver aquí en la aplicación ya funcionando es que los meses también los trae de toda la base de datos, de tal manera que nos pueda dar la información correcta, en este caso para la realización de toma de decisiones, ¿no? Por parte de, si en este caso sería una aplicación para alguna empresa. Bien, entonces vamos a ver la manera en la cual cómo se realiza correctamente la instancia y todos los procedimientos para realizarlo. Volvemos otra vez al proyecto y en este caso vamos a irnos al archivo gráficos.jcp. Lo primero que tenemos que hacer es vincular nuestro jQuery, el jQuery que nosotros tengamos. En este caso tenemos la versión 1.12, aunque hoy en día ya está en la versión 3, pero bueno, esta versión no sirve todavía. Entonces vinculamos esta script del jQuery. Seguido de eso tenemos que vincular otro script, otro enlace para hacer el vínculo con nuestra librería char.js. Una vez hecho eso, sería el primer paso, el vínculo, ¿no? El vínculo entre la librería y nuestra aplicación. Como segundo paso, lo que hemos realizado es, si vemos un poco más abajo, estamos realizando ya las consultas directas hacia la base de datos. Entonces tenemos aquí trabajando mediante el patrón MVC en lo que es nuestros paquetes. Vámonos a nuestros paquetes. Nos vamos directamente a lo que es el DAO y tenemos aquí un archivo llamado gráficos.dao.java. Dentro de este archivo tenemos la siguiente información. Primero estamos realizando la instancia hacia nuestra gestión BD. Gestión BD es la encargada de proporcionarlos básicamente dos funciones muy importantes, que es la de consultar y la de manipular. La de consultar nos permite hacer consultas de tipo select y de manipular de tipo update, insert, entre otros. Entonces, vamos a analizar nuestra primera función que tenemos, que es movimientos. ¿Qué es lo que hace movimientos? Movimientos lo que hace es hacer una consulta a la base de datos, bueno, en este caso a nuestra vista de la tabla de nuestra base de datos, a la vista movimientos, y lo que hace es que solamente me está seleccionando tres archivos, o bueno, tres campos. El primer campo me selecciona la fecha, pero me selecciona solamente el nombre del mes de la fecha. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante este método que es monName, que me da el nombre del mes. Luego de eso, estoy seleccionando la descripción, es decir, a qué tipo de descripción pertenece, si es ITF, depósito, retiro, etc. Luego realizo la suma del importe, pero la suma ¿por qué? La suma por meses, teniendo en cuenta el tipo de descripción, o sea, ya sea depósito o retiro, y también teniendo en cuenta el mes, si es enero, febrero, marzo, de tal manera que podemos mostrar correctamente los datos en la gráfica. Luego le digo que es mientras que el código o donde el código cumpla con el número de cuenta, en este caso 0010001, ¿no? Si cumple, entonces va a buscar la información en base a ese código. Y luego que la agrupe y lo ordene mediante la fecha, para que empiece de enero, febrero de manera ascendente. Eso es lo que hacemos en la primera función. En la segunda función lo que estamos haciendo sería lo mismo, pero en este caso ya no nos daría la información general, sino que nos daría la información dividida. Es decir, si aquí nos daba toda la data agrupada, aquí nos va a dar dividida, en este caso depósito, retiro. ¿Y cómo lo hacemos? Porque estamos poniendo otra condición más donde le decimos que también se cumpla que la descripción, que lo agrupe por la descripción, depósito, retiro, ITF, etc. Una vez hecho estos dos métodos, nos retorna ya la información, la data de la vista movimientos. Y para seguir el patrón MVC pasamos por el model. Vámonos a gráficos model y acá lo que hacemos es instanciar a todo lo que tenemos en el DAO.
y luego simplemente enviárselo o bueno, retornar lo que es nuestra data, ¿no? En este caso un result set. Ya una vez aquí, lo que nosotros nos pasamos ahora es a la siguiente parte del patrón MVC, que es el controlador. Dentro del controlador, aquí es donde ya empezaría todo lo que es el código. Primero lo que hacemos es capturar el número de cuenta. El número de cuenta lo enviamos mediante esa, si volvemos otra vez a nuestra aplicación, estamos enviando este código de acá por la URL. Cuando lo enviamos por la URL, nos captura en el controlador ese número de cuenta y también nos captura la operación que queremos hacer. En este caso la operación le hemos puesto número, pero podríamos haberle puesto cualquier otro nombre. Pero lo que hace referencia es que esta operación lo que va a hacer es mostrarme ese gráfico estadístico de barras que me permita ver la información. Una vez hecho eso, lo que estoy haciendo acá en el controlador es simplemente instanciar al modelo. Una vez instanciado a gráficos model, estamos ejecutando cada uno de los métodos que se encuentra. Pero si ustedes pueden observar en la primera línea, aquí, en esta línea de aquí, nosotros hacemos el llamado al método movimientos, donde solamente le pasamos el número de cuenta. Ahí nos devuelve toda la información general. Esto nos sirve para poder extraer los meses adecuadamente. Luego de eso hacemos el llamado al otro método, pero lo hacemos 4 veces. 4 veces, ¿por qué? Porque en este caso nuestra gráfica está mostrando cuatro tipos de descripciones o 4 tipos de movimientos, que son depósito, retiro, ITF y apertura de cuenta. Cada uno de ellos se almacena dentro de una variable, que en este caso todos son result set, ya sea el 1, el 2, el 3, el 4, y simplemente lo que hacemos es cargarlos a todos en una variable de sesión para poder recuperarlo ya en lo que es la vista. Y por último simplemente redireccionamos a la misma página, en este caso a gráficos.jcp, redireccionamos a la vista. Cuando entramos ya a la vista, hemos hecho ya como las primeras líneas el vínculo entre el jQuery, el vínculo entre la librería chart. Entonces ya pasamos a lo que es la captura de las sesiones. ¿Y dónde lo hacemos eso? Estamos vinculando otro archivo más que es cabeceratablas.jcp. Si nos vamos a cabeceratablas.jcp, vamos a ver que aquí estamos realizando lo que es la sesión. Estamos creando una variable de sesión que se llama S, y en esta variable de sesión lo que estamos haciendo es hacer mediante condiciones if que le capture los datos de cada una de las sesiones. En este caso para RS tenemos la data general, RS1 la data de depósito, RS2 la data de retiro, ITF, RS3 y RS4 apertura de cuenta. Entonces capturamos toda esa información y la almacenamos en cada una de esas variables. Una vez hecho eso, ya estamos dentro de gráficos.jcp. Ya tenemos la data en cada una de las variables. Primero hacemos una primera validación. Como esto se va a redireccionar a la misma página, nosotros tenemos que ver primero que la data no esté vacía. Si está vacía, entonces que no la muestre. Siempre y cuando sea lo contrario, ahí entonces va a ejecutar todo el código. Para el general, para extraer los meses, lo que estamos haciendo, como los result set no nos da la cantidad de datos que tiene, entonces lo que hago es hacer un contador y recorro todo el result set en base a ese contador. Cuando recorro todo eso, en contador ya tengo la cantidad de datos que tiene el result set general. Entonces, en base a eso ya puedo crear yo mi arreglo, en este caso meses, y le puedo dar la cantidad de campos que va a tener este arreglo. Entonces, meses ya tendría la cantidad de campos después ya de realizar el contador. Una vez hecho eso, como ya he recorrido todo lo que es el result set no va a regresar automáticamente al principio. Entonces, para yo poder hacer regresar al result al principio a la posición 0 como era antes, tengo que poner esta línea de código, que es rs.beforeFirst. En esta línea de código, lo que hago es poner el puntero que estaba en el último, volverlo al principio del result set general. Y luego eso, vuelvo a recorrerlo para poder extraer la información y almacenarlo dentro del array meses que había declarado previamente. Una vez realizado eso, en meses ya tengo todos los meses de la base de datos. Con eso, hasta ahí estaríamos terminando todo lo que es lo general. Luego hacemos el mismo procedimiento para realizar lo que es depósito, con un pequeño detalle, que aquí no vamos a utilizar un bucle while, sino un bucle for. Vamos a utilizar un bucle for para poder almacenar la misma información. En este caso ya no sería los meses, sino el importe depósito.
Una vez ya almacenado para lo mismo para los cuatro, tanto para depósito, retiro, ITF y apertura de cuenta, ya puedo ver que ya tengo toda la información dentro de cada uno de esos arreglos. Y por último, como ya he recuperado la información, es muy importante poner esta línea de código que es session.invalidate. Lo que hace es quitar todas las sesiones que existen o invalidarlas, todas las sesiones que existen, para que no nos genere problemas de memoria caché. Porque el trabajar con sesiones consume bastante memoria. Entonces, una vez hecho eso, entramos a la parte más importante, que ya es ver el código de la librería de char.js. Entonces, lo que está trabajando, hay un detalle interesante de esta librería que se apoya tanto en lo que es la librería de jQuery, que jQuery es una librería bastante utilizada por la comunidad, dado que tiene o simplifica mucho la manera de trabajar con JavaScript. Y por otro lado, también trabaja mediante otro tipo de tecnologías, por decirlo así, que es lo que son los JSON. Los JSON son los objetos de notaciones de JavaScript. Es un formato ligero que se utiliza hoy en día bastante como un sustituto, más que un sustituto sería por preferencias, ¿no? Al XML. Entonces, es por eso que en este caso la librería utiliza lo que es el JSON. Puedes utilizar XML también, pero en este caso la librería está trabajado de esta manera. Ahora, dentro vemos la primera línea de código dentro del script que estamos utilizando, que es una función de jQuery que es document.ready, y dentro de ese document.ready tenemos una función, pero esta función tiene una característica particular de que no tiene un nombre y está además del parámetro del método ready. Entonces, si podemos darnos cuenta, a estas funciones que no tienen nombre se les conoce como funciones anónimas en lo que es jQuery. Las funciones anónimas son funciones que se pueden utilizar dentro de un parámetro de una función. Luego, está haciendo la referencia a document.ready. ¿Qué significa ready? Para poder entender bien esto, tenemos que saber que el método ready lo que hace es ofrecer una forma de ejecutar el código de JavaScript tan pronto como sea posible que la página del DOM, en este caso, o sea, todos los objetos del documento se hayan cargado de manera correcta. Es decir, en otras palabras, cuando ya termine de cargar todo lo que es el documento, recién se va a ejecutar lo que es en este caso, el código del script. Mientras no se cargue completamente todo lo que tenga que ver en la web, no se va a ejecutar este método. Entonces, eso es lo que nos permite hacer este método. Pero para nosotros poder trabajar con la librería char.js, no es necesario trabajar directamente trabajando primero por el JSON. La forma de trabajar tiene una estructura diferente. Primero te dice, después de haber ya vinculado, luego te dice que tienes que hacer una instancia del, de la clase char. En este caso, ¿por qué está arriba el document.ready y por qué recién abajo está lo que es la instancia? Pues por lo que les dije anteriormente, no importa en qué parte esté el código, simplemente que este código se va a ejecutar al final. Así que en este caso ya no seguiría la estructura clásica que va de arriba hacia abajo, sino que primero va a empezar por aquí y luego recién se va a ir a lo que es el document.ready. Entonces, dicho esto, vamos a ver qué está pasando aquí. Primero estamos instanciando a un nuevo objeto de tipo char. Dentro de este objeto estamos pasándole un JSON. Este JSON tiene una serie de datos que, por ejemplo, especifica qué tipo de gráfico va a ser. En este caso el tipo de gráfico es bar. Quiere decir que va a ser un gráfico de barras. Si nosotros cambiamos esto por otro nombre, vamos a tener diferentes tipos de gráficas. Luego nos está pidiendo los datos principales para poder la gráfica de barras, para poder crear la gráfica de barras. Nos pide algunas opciones, elementos. En este caso tiene un borde de un píxel. Luego tiene un color. El color es un RGB 02550. Luego tenemos un border skip de tipo botón. Y luego le decimos que sea responsive, o sea que sea adaptable a cualquier dispositivo. Nos dice que si queremos darle un título, en el display le ponemos true, quiere decir que sí va a tener título. Si va a tener título, le ponemos gráficos de barra. Si esto hasta aquí miramos en nuestra aplicación ya funcionando, podemos ver que acá en la parte superior nos aparece gráfico de barras. Eso es lo que estamos escribiendo en el JSON, que lo está capturando y lo está mostrando aquí. Volvemos al código. Vamos ahora a otra función que tiene más abajo.
Después ya de terminar la instancia, realiza otro método que es importante, que es el setIntervalo. Lo que hace es simplemente realizar el llamado a una función o expresión cada un cierto tiempo. Y el tiempo en este caso está especificado en milisegundos. Es decir, lo que está haciendo es llamar cada un cierto tiempo. ¿A qué? A una función anónima. Otra vez vemos la función anónima. No solamente a uno, sino a dos. Puedes poner varias funciones anónimas. Y como pueden ver, si se percatan, la primera función termina aquí y la segunda función está acompañada de una coma y otro parámetro. Primera función, en el primer parámetro mandamos la función y en el segundo parámetro mandamos la cantidad de tiempo en milisegundos. En este caso serían 5 segundos. Cada 5 segundos la gráfica se va a actualizar, ya sea que haya un cambio en la base de datos automáticamente. Y aquí simplemente le está diciendo each que para cada momento que se cambie la data, simplemente que se actualice, ¿no? Update, que se actualice. Luego de eso, esta función no es tan importante para este ejemplo en sí. Lo que hace es simplemente generar números aleatorios, pero lo podemos obviar sin ningún problema. Entonces, lo más importante es realizar primero la instancia y luego poner el intervalo para que se actualice automáticamente cada 5 segundos nuestra gráfica estadística, en este caso de barras. Bien, y ahora para ya finalizar con el desarrollo de esta primera aplicación, después vamos a hacer un poco más de ejercicios derivados de gráficos estadísticos, pero para terminar esto tenemos que ver lo que es el método ready, donde nosotros especificamos un JSON que nos envía los datos de la información, que esto es lo más importante, para enviarle toda la data hacia el gráfico estadístico de barras en este caso. Entonces, primero en los labels le enviamos un arrays.toString donde mandamos el arreglo meses. ¿Qué hace el arrays.toString? Simplemente es una forma diferente de mostrar una colección de datos de un arreglo. Y en este caso cumple con el requerimiento del formato de JSON, ¿no? Que sería corchete seguido por comas divididos entre cada uno de los datos, en este caso de los nombres de los meses. Luego de eso hay otra clave que dice datasets, donde especificamos cada uno de los datos que le vamos a enviar. Primero en los labels, que son los títulos o etiquetas que le vamos a enviar, en este caso es depósito para la primera barra. En un color le ponemos un color RGBA con alfa y luego en la data le enviamos simplemente por arrays.toString nuestro arreglo, en este caso importe depósito. Para el siguiente le mandamos importe retiro, importe ITF y importe de aperturas de cuentas. Y bien, con eso ya terminaríamos todo el ejercicio y nos estaría funcionando correctamente. Vamos a hacer una última prueba. Entramos a nuestra página, que es gráficos.jcp. Mandamos un código diferente, en este caso el número de cuenta va a ser el 001, 4 ceros y un 2, y le damos enviar. Y como pueden ver, los datos cambian en base a nuestras consultas que le estamos dando a la base de datos. Una última más, vamos a poner un código, en este caso creo que es con la 2 y con la 2. Enviamos y pueden ver que los datos van cambiando al instante en base a las consultas que nosotros realizamos. Ahora vamos a continuar con ver otro caso práctico más, donde miraremos una mayor cantidad de gráficos estadísticos realizados por un combo. Vamos a continuar con el video. Voy a plantear un caso de cómo generar diversos tipos de gráficos a partir de una consulta, ¿ya? Bien, esto ya lo tengo desarrollado, aquí lo voy a mostrar. Bien, que vamos a trabajar con un base de datos MySQL que mediante ingresando el número de cuenta me va a generar los movimientos que ha hecho, la cantidad de movimientos que ha hecho de acuerdo a los tipos que hay, ¿no? Bien, esta es una lista desplegable que me va que de acuerdo a lo que yo desee me va a generar el gráfico. Estos son los nombres de los gráficos. Vamos a probarlo, por ejemplo, para el número de cuenta, para este número de cuenta que está en la base de datos, que me genere, por ejemplo, el gráfico líneas, ¿no? Como podemos apreciar aquí, nos genera el gráfico líneas. Con este mismo número de cuenta vamos al gráfico que es barras. Como podemos apreciar aquí, nos muestra el gráfico de barras. Ahora con este mismo número de cuenta vamos al gráfico que es radar. Acá nos muestra el gráfico que es radar. Bien, estos datos vienen a ser estos de acá, que es la cantidad de operaciones o movimientos que ha hecho en su cuenta. Por ejemplo, ha aperturado una cuenta una vez, ha hecho depósitos 7 veces, ha hecho 4 veces ITF y ha hecho 3 retiros, ¿no? Esta es una base de datos llamada Eureka Bank. Este es para el número de cuenta 001. Por ejemplo, Donas.
este gráfico en forma de donas. Acá nos muestra, como nos muestra igual acá en la base de datos, por ejemplo, aperturar cuenta 1, depósito 7. Aperturar cuenta 1, depósito 7, retiro 3 y TF4. Y TF4 y retiro 3. La leyenda del gráfico se va a generar de acuerdo a la descripción, que está en la base de datos. No todas las cuentas tienen la misma cantidad de descripción, ¿no? la misma cantidad de operaciones que ha realizado. Por ejemplo, esta cuenta tiene 2, si no me equivoco. A ver, donas. O tiene 3, ¿ves? Tiene 3 movimientos, 3 tipos de movimientos que ha hecho, ¿ves? La cabecera se nos genera de acuerdo a mejor dicho, la leyenda se nos genera de acuerdo a la base de datos, ¿no? Bien, para realizar este ejercicio lo que hemos hecho es lo siguiente. Es crear variable de tipo string. Esto me va a servir para capturar el valor del combo. Esta variable de tipo entero, que me va a servir como un contador. Esta variable string setters, que me va a servir para acumular, como acumulador, mejor dicho. Este array de tipo object para almacenar los nombres o la descripción, que viene a ser esto de acá, la descripción de los movimientos. Y esta variable, este array de tipo int, me va a servir para almacenar la cantidad de movimientos de acuerdo a la descripción. Una variable de tipo int inicializada en 0. Bien. Lo que hago aquí es, cuando el controlador me envíe el dato del combo, el valor del combo, lo que hago en esta línea es indicar lo siguiente: que cuando el combo sea diferente de null, o sea que tenga datos, se va a realizar lo siguiente. En la variable gcombo se va a almacenar el valor del combo. En este if lo que hago es recorrer, lo que hago en este if es validar que el valor que el result set tenga valores. Y lo que hago aquí en este while es recorrer el result set. Y lo que hago aquí dentro es contar los valores. Este es un contador. Bien. Lo que hago acá es este movimiento es un array de tipo entero. Lo que hago aquí es almacenar el valor que tiene el result set en la posición 1, que viene a ser la cantidad de operaciones de acuerdo a la descripción, ¿no? Ya, y va a tomar el valor de i. Ya, igualito el movimiento, nombre de movimiento, que viene a ser de tipo object, se va a almacenar el valor de la descripción, ¿no? Y lo que va a hacer i es aumentar. Y aumenta. Bien, lo que hago en esta línea es lo siguiente: un for para recorrer mi array, ya, y lo que voy a usar es mi variable de acumulador, que voy a acumular aquí los nombres de la descripción, o sea, la descripción de mi base de datos. Y lo voy a aumentarle aquí apóstrofes y una coma. Luego le voy a explicar por qué estoy haciendo esto. Bien, ahora vamos a lo que es el gráfico en sí. Bien, esta línea nos indica que cuando el documento esté listo, crear una función JavaScript. Esta es una variable declarada llamada datos. Dentro de esta variable van a estar las características que va a tener el gráfico, o mejor dicho, las propiedades. Bien, esto viene a ser el tipo del gráfico. Como se dan cuenta, estoy aquí haciendo referencia al valor del combo. Esto va a cambiar el gráfico va a cambiar de acuerdo al valor del combo. Esta data viene a ser los números que se van a graficar, que viene a ser, por ejemplo, 1, 7, 4, 3,
que viene a ser movimientos, como antes declaramos, de tipo entero. Estos vienen a ser los colores que van a tener. Labels viene a ser los nombres de cada uno de estos, que van a hacer referencia a cada uno de los valores, ¿no? Options response es una propiedad para que se adapte a todo tipo de pantallas. Con respecto a esto, la librería funciona con una variable, funciona con una etiqueta reservada de HTML5 que se llama Canva. Bien, esta etiqueta HTML5 nos hace referencia para poder para que se pueda visualizar los gráficos estadísticos, ¿no? Bien, getElementById devuelve el método que tiene el atributo ID con el valor especificado, ¿no? En este caso el ID de mi canvas, de mi etiqueta canvas aquí en mi HTML, donde se va a mostrar, por ejemplo, chart. Ese es el ID que tiene mi canvas. Aquí es donde se va a visualizar, donde se va a imprimir, mejor dicho, el gráfico, ¿no? Chart, con un contexto de 2D. Bien, ahora aquí vamos a crear un objeto de nuestra librería. Para eso vamos a hacerle una variable global. Esta variable global requiere de dos parámetros. El parámetro que es el primero, que viene a ser canvas, donde se va a imprimir el gráfico, donde se va a visualizar el gráfico, donde está la etiqueta, el nombre de la etiqueta, y los datos que se van a generar ahí, ¿no? Que viene a ser esta función, ¿no? Bien, para realizar este ejercicio, ¿no? Como podemos apreciar, nos sale todos los tipos de gráficos que nos indica la página web oficial de charts.js, que viene a ser esta página. Bien, eso es todo, espero que les haya gustado y hasta la próxima.